Ya, en este video vamos a hablar, siguiendo con el mapa, vamos a hablar ya no de la derecha, sino que de el nacionalismo en Chile, ¿ya? Según este mapa que estoy desarrollando. Hay un movimiento, una idea, un sector dentro de la derecha tradicional chilena que actualmente no lo mencioné en el espacio anterior, en el video anterior de la derecha, en el segundo video de la derecha, porque no es propiamente liberal conservador ni tampoco liberal. Bueno, son dos grupos, los socialcristianos y los republicanos populares. Pero voy a hablar en este capítulo voy a hablar de los republicanos popular también, o nacional popular, eh, porque tienen bastante cercanía con el nacionalismo chileno clásico. ¿Ya? Lo otro, en el video anterior yo hablaba de los transhumanos, el liberalismo que en su fundamentación eh, filosófica, algunos buscaban en la naturaleza humana, eh, eh, desde el punto de vista evolucionista, darwiniana, eh, el fundamento de la libertad y en nuestro determinismo, en un grado de determinismo neuronal, mecanicista que tenemos, que seríamos los seres humanos, pero ahí yo dije que no sería propiamente de naturaleza humana, en relación a naturaleza humana divina, ¿ya? Pero sí sería naturaleza humana, pero podría decirse natural, genética, ¿ya? Que en nuestra evolución como seres humanos, em, tendríamos grabados en nuestro, aparte de los cambios, los temas culturales propios que crea el ser humano en la historia, sino que tendríamos grabados en nuestros genes una naturaleza humana que nos determina, ¿ya? Y nuestra libertad sería la posibilidad de decidir entre todas las opciones que son finitas, porque son finitas las neuronas, son infinitas, pero todas esas interacciones, al no ser capaz de nuestra voluntad de elegirlas todas, nuestra libertad está en elegir alguna, ¿ya? Y esa libertad es la que permite que incluso podamos, siguiendo a Harari en el libro, por ejemplo, Sapiens u otros libros que ha sacado él, eh, que la evolución natural de nuestra especie humana sería crear un nuevo tipo humano, el transhumanismo, ¿ok? Ese sería el camino de nuestra libertad evolutiva, ¿ya? Ese como paréntesis. Ya, ahora voy a hablar del nacionalismo, y perdón por ese paréntesis. Em, Voy a hacer un zoom acá. Eh, yo parto acá, puse una bandera chilena que me van a decir, pero es que eso no es propiamente chileno, porque el concepto de chilenidad, nación chilena, en la época de Portales todavía no estaba muy claro, o sea, em, o previo en realidad, la independencia, todavía las personas se sentían partícipes todavía de una nación hispana. Eh, Estaba recién surgiendo este concepto de nación chilena, ¿ya? Pero yo lo planteaba como algo propiamente chileno, es decir, una síntesis de diferentes influencias culturales, políticas culturales, y, mm, y esa síntesis pragmática de Portales es la que cimienta el Estado, ¿ya? Y el presidencialismo y todo lo que ha venido desde ahí. Por lo tanto, ahí el surgimiento de ese partido nacional monbarista, 1850 y tanto, en realidad es un partido que defiende el principio de autoridad. El principio de autoridad. El principio de autoridad de lo vertical, la figura del presidente de la República como una figura impersonal, que no de los caudillos. eh, ¿Ok? Es una monarquía la chilena, podría decirse, no una monarquía porque hay una república, pero la figura del presidente y la veneración a esa figura y el respeto y el principio de autoridad es lo que defiende es un republicanismo presidencialista, ¿ya? Ese protonacionalismo cultural, porque se fundamenta en una creación política cultural, no se fundamenta en un tema natural, ni divino, ni nada. Eh, ya a fines del empieza a mutar al final del siglo XIX, principalmente por el tema de la cuestión social que empieza a surgir, que hablamos del proletario, que empieza a surgir en la industrialización de la salitrera, etcétera, las pulperías y todo ese tema industrial y también la migración campo-ciudad, los CITES,
toda la pobreza que vivía en Santiago en específico y en el norte. em, entonces, ese empieza a ser un problema. Y ese problema lo empieza a identificar y a denunciar un nacionalismo chileno, que es el nacionalismo del siglo XX, ¿ya? Aquí yo hago una distinción, que ese nacionalismo chileno tiene conciencia social, ¿ya? Y el otro nacionalismo más republicano, más de instituciones, termina desembocando en la fusión liberal conservadora y ahí terminan agregando a esa fusión liberal conservadora el catolicismo, el libre comercio de influencia británica, más el catolicismo, más un nacionalismo cívico del principio de autoridad, hacen esa fusión liberal conservadora que termina después en el Partido Nacional. Pero esta otra vertiente que está acá, el nacionalismo chileno del siglo XX, es un nacionalismo de conciencia social, ¿ya? De comunidad, de pueblo. Pero no pueblo desde el punto de vista marxista como proletario, sino de pueblo como comunidad, ¿ya? Y de ahí se rescatan los conceptos como el roto chileno, etcétera, que varios ensayos y libros de esa época de principio del siglo XX, que es muy crítico también a la oligarquía parlamentaria que fue la que ganó después la revolución de 1891. Por lo tanto, los primeros que empiezan a tener esa conciencia social son los nacionalistas chilenos. No es el socialismo ni el comunismo de origen marxista, después de la revolución bolchevique de 1917, acá en Chile creo que se formó en 1922, 22, creo 27, no me acuerdo, el Partido Comunista y el 33 el Partido Socialista. O sea, y el nacionalismo ya estaba tocando estos temas sociales a principios del siglo XX, y 1905, por ejemplo, ¿ya? Que es el libro de Nicolás Palacio. Entonces, ese nacionalismo con conciencia es nacional y socialista, pero no el nacionalsocialismo alemán, sino que nacional socialismo porque nacional, es decir, reconoce un pueblo como etos, como ente, un ente particular con su propia dinámica y arraigado en el territorio. Y socialista, porque se preocupa por ese pueblo, se preocupa de la situación eh, práctica vivencial de ese pueblo. No es el socialismo de la economicista marxista de socializar los medios de producción que se le quitan al capitalista. No, es un socialismo porque se fundamenta de sociedad, que se fundamenta en el pueblo, que es la nación arraigada en el territorio. ¿Ya? Ese nacionalismo sí obviamente recibe influencia, pero ojo, no es su origen es previo, ese nacionalismo tiene un origen previo, en 1905, que se separa del nacionalismo, podría decirse, institucional, republicano. Pero la influencia del corporativismo o de los italianos o de los movimientos alemanes, que ojo, no solamente el nacionalsocialismo. Aquí estamos hablando de la influencia alemana, por ejemplo, de la revolución conservadora, estamos hablando de la influencia de autores como Spengler, estamos hablando no es el hitlerismo solamente, ¿ya? Que obviamente que también llega acá, pero ese nacionalismo que después muta en un movimiento que fue el nazismo con C, en los años 32 al 38, que terminan masacrados, eh, ese nazismo chileno con C en realidad no tiene una vertiente, una fundamentación étnica, ni tampoco antisemita, ni nada por el estilo. Es como un fascismo corporativista, eh, socialista, pero insisto, no marxista, no de vertiente marxista, eh, y principalmente con el concepto de tierra y pueblo, territorio y el pueblo, ¿ya? Territorio en el rescate de lo que es la geografía, el paisaje, lo telúrico, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, al seguir la tercera vía ante el marxismo y el liberalismo, que fueron los movimientos revolucionarios eh, eh, alemanes e italianos de los años 30, al ser derrotado después de la Segunda Guerra Mundial, esa vertiente obviamente se vino abajo y el nacionalismo chileno que se fue digregando en diferentes partidos, separaciones, caudillismo, etcétera, y que termina
ya, o sea, llega un punto en que su única bandera es luchar contra el marxismo, y en esa desesperación también, por lo mismo que le pasó a la derecha, de frenar al marxismo de alguna manera, terminan apoyando al Partido Nacional, y ese nacionalismo se termina en cierto grado agotando. No desaparece, pero termina atrincherándose en el antimarxismo. ¿Ya? Y ahí también surge lo que es Patria Libertad, lo que habíamos conversado en el video anterior, que también todos estos movimientos de alguna manera, los agrarios laboristas también, que tienen mucha relación con los conservadores, desembocan en el gobierno militar. Con muchas expectativas, porque en el gobierno militar, que está acá, la declaración de principio del gobierno militar del año 74 fue una fusión muy importante entre un nacionalismo, gremialismo, católico de raíz tomista, con una concepción del individuo, hispánico, tradicionalista hispánico, enfocado también al libre mercado, tomando los Chicago. Fue una declaración de principio que dejó bien organizada, bien escrita, y que dejó a muchos motivados. Incluso dentro de los escritores tradicionales de estas corrientes nacional y social cristiana, Mario Góngora, el tremendo historiador chileno del siglo XX, él apoyó, encontró una posibilidad de enfrentarse al marxismo, pero también durante los años 80 empezó a ser súper crítico con el camino que tomó el gobierno militar, y empezó a ser muy crítico del neoliberalismo materialista, que decía que era lo mismo un economicismo materialista, tecnicista, tan frío y materialista como el marxismo. Y fue muy crítico con el gobierno militar. Entonces, muchos nacionalistas también salieron decepcionados del gobierno militar por lo mismo, que se fue quedando solamente con el ala gremialista y el ala, eh, ¿cómo se llama? Neoliberal. Entonces muchos nacionalistas salieron, se fueron a Avanzada Nacional, crearon un partido para proyectar la figura de Pinochet. Pero eso era un caudillismo también, y al final ese partido terminó eh, feneciendo, o sea, no tuvo futuro. Era un pinochetismo, un partido pinochetista. Y el nacionalismo salió y se dedicó principalmente se atrincheró en publicaciones de libros, en, y en revistas de metapolítica bastante interesantes, hay que decirlo también. Ya en los años 2000, ahí se puso un silencio, diferentes pequeños grupos que fueron surgiendo, pero muy disgregados. Y aquí surge en los años 2000 un partido que se llama Patria Nueva Sociedad, que trató de regular un poco el concepto del nacionalismo, Acción Chilena, y le agrega un factor nuevo que estaba empezando a aparecer ya en los 2000, pero quizás adelantó mucho en su tiempo, que fue el ecologismo. Entonces, tratar de fusionar nacionalismo con ecologismo, es decir, volver al concepto de tierra y pueblo, pero, insisto, sacando el tema étnico, porque en realidad en Chile el nacionalismo chileno no ha seguido mucho ese camino étnico, pero tomando el ecologismo en relación a lo que es el territorio, ¿ya? Fueron uno de los primeros que estaban hablando de sustentabilidad y cosas por el estilo. Bueno, también había un grupo de la izquierda ecologista, pero este fue fusionar tierra y pueblo, patria nueva sociedad, pero también terminó diluyéndose. Y ahora en el siglo XXI, el nacionalismo chileno que está acá ha ido resurgiendo precisamente por los conceptos de identidad. Que el identitarismo también ha permitido que surjan y también por influencia de muchos movimientos que están recuperando el concepto de identidad, por ejemplo, movimiento indígena, la identidad indígena y temas étnicos, pero desde el punto de vista de mapuche, por ejemplo, se ha ido recuperando ese tema étnico que en Chile había sido más o menos tabú, ¿ya? Pero se ha tomado por el lado de la izquierda, ojo. Y este nacionalismo chileno del siglo XXI, por ejemplo, Acción Identitaria, que es un movimiento que rescata un nacionalismo más histórico, más propio de como de la guerra al Pacífico, y un nacionalismo del movimiento social patriota, que es un nacionalismo que tiene bastante profundidad y que se reconoce como heredero de toda la tradición nacionalista histórica, o sea, desde 1910 adelante, o 1905. Pero
pero que se ha enfocado mucho al trabajo cultural, al contacto con autores argentinos, autores en, qué sé yo, los movimientos en Italia, el mismo Alexander Dugin en Rusia, etcétera. Es un movimiento que está haciendo un trabajo cultural muy, muy importante. Y también hay otro movimiento que es FNI, que es Fuerza Nacional Identitaria, que busca unificar a los criollos.